Hola, ¿qué tal? Estamos aquí grabando este video para la materia de Ingeniería Computacional del Instituto Consorcio Clavijero Universidad en Línea. Este es para la actividad del foro del módulo 1. Mi nombre Gilberto Nangusé Trejo, matrícula A1-315-65. Estamos a 10 de noviembre del 2017. Para esta actividad retomaremos la tarea 2. Bueno, yo la he retomado, la tarea número 2, porque en el foro se nos pide que hablemos acerca de las características principales del lenguaje C. Y también en este cuadro tomamos las características del lenguaje C y lo hemos ordenado de una forma que visualmente es más comprensible de entender y analizar rápido. Tenemos aquí que el lenguaje C es un lenguaje de alto nivel, considerando que primero teníamos lo que es el lenguaje máquina. Este lenguaje máquina, aunque es muy útil y aún se utiliza, requiere de mucho tiempo, mucha dedicación y generalmente a la hora que se van programando en lenguaje máquina es más propicio a confundirse uno en alguna instrucción del lenguaje máquina. De aquí que el lenguaje C permite a los usuarios, a través de un lenguaje más amigable, desarrollar lo mismo que estamos desarrollando en el lenguaje máquina. El lenguaje C, como todos lo saben, cuando se compila se genera el código máquina, y aunque es un código un poco más pesado, un poco más grande o más extenso que el lenguaje máquina original, llegamos a resolver las mismas situaciones. Pero ¿por qué estamos hablando del lenguaje máquina y por qué hablamos a la vez del lenguaje C? Bueno, es que en esta materia estamos con el tema de microcontroladores, que sería la figura esta que tengo aquí. Este es un microcontrolador y es importante programarlo, y se puede programar por medio de lenguaje máquina, pero eso sería muy dificultoso, y aunque es muy bueno para el aprendizaje, la programación avanzó y nos dejó el lenguaje C. Una de sus características es que el código es portable, es decir, que se puede utilizar en otros dispositivos, tal y como lo es Java también, y tal como lo es C++, que viene siendo el lenguaje desarrollado a partir del C, un poquito más amigable todavía. Pero bueno, nos vamos a concentrar en el lenguaje C. Ya vimos que es un lenguaje de alto nivel por las características que tiene, que es sus órdenes e instrucciones son más amigables, su sintaxis es más amigable para el programador. Como todo lenguaje, posee palabras reservadas, es decir, palabras propias que no van a ser van a ser su propio cuerpo del lenguaje C. Al verlas sabrás que es C. Y cada lenguaje de programación tiene sus propias palabras reservadas. Y aquí tenemos que las palabras son exclusivas del lenguaje C, lo que acabamos de comentar, y que el lenguaje C estándar ANSI posee 32 palabras reservadas, y unos ejemplos son auto, break, case, default, in, void, if, register, goto. Bien, aquí es un dato interesante. Este es el lenguaje C estándar ANSI. ANSI C posee 32 palabras reservadas. Cuando salió el lenguaje C, salieron otras variantes del lenguaje C que no es que sean completamente
diferentes, sino que sí existen ciertas variaciones. Entonces pasa un tiempo y se llega a una convención a través de lo que viene siendo los organismos de normalización, en este caso el ANSI, y se establece un código C ANSI que es el que se maneja actualmente. Pero los primeros pasos de C dieron origen a otras dos variantes. Parece que no tengo aquí el dato, pero sí lo analicé en alguna lectura. Como todos los lenguajes de programación, posee operadores. Los operadores nos van a permitir manipular la información existente en el lenguaje C. Y tenemos tipos de operadores lógicos, lógicos relacionales, aritméticos, de asignación. Ejemplos de operadores tenemos el doble plus o el doble más, que es incremento, el if, que significa sí. Los operadores son indispensables. En el caso de hacer la suma de dos números, usamos un operador sumando, un más, que es una forma rápida de referir a las palabras de los operadores, es decir, que los operadores nos ayudan a dar un tratamiento efectivo a la información. Poseemos datos, que son los que vamos a manejar mediante los operadores. Existen 5 tipos de datos, que son char, int, float, double y void. Si los datos, nos hablamos aquí de extensiones, por ejemplo, en número 4, números enteros nada más, los flotantes o float, que aceptan decimales, y estos son los que nos permiten los datos almacenar diferentes cantidades. Y aquí tenemos un poco de los datos. Se utilizan a través de operadores. Las palabras reservadas ya están dadas, así vamos haciendo un esquema de programación. Y vemos que las características principales de C es su portabilidad, se presta para el trabajo en equipo. Para poder programar el lenguaje C, requieres aprender lo que viene siendo la sintaxis, las palabras, operadores, datos. Pero nosotros, como lo estamos viendo para sistemas embebidos, es decir, para microcontroladores, también debemos de aprender lo que viene siendo la configuración del microcontrolador. Existen diferentes opciones en el mercado de microcontroladores con sus datos de especificaciones, y es una ficha técnica, y a través de ellos podemos distinguir los puertos para que a través de esta información recabada y con el lenguaje C vamos a poder programar que cierto puerto mande una señal de activación a una alarma, que se active otro puerto, etcétera, etcétera. Pues son microcontroladores porque ya dan un control específico a pequeña escala, pero la pequeña escala es la que tenemos finalmente en nuestras computadoras o en otros instrumentos de control, y la pequeña escala se termina convirtiendo en la parte esencial de todo un sistema de control. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo parte de lo que es la programación en C para microcontroladores. Si nos damos cuenta, los que hemos programado anteriormente en C, rutinas clásicas como la suma de los números o funciones, vemos que no cambia demasiado. La única información que cambia son los puertos, que como expliqué anteriormente, esos van de acuerdo a la tabla del microcontrolador, a la configuración que tiene cada microcontrolador. Aquí tenemos el include típico, tenemos el método void, tenemos las opciones do while,
y podemos agregar arreglos, rutinas y un montón de cosas que van a permitir trabajar en C de una manera más amigable que si lo hiciéramos en código máquina. En código máquina es todo lo contrario, es mucho más complicado. Bien, ya tenemos aquí lo que viene siendo el ejemplo. Este es un ejemplo que viene dentro del mismo sistema del consorcio clavijero, es decir, viene dentro de lo que es el programa. El único error, o tal vez método para enseñanza, es que los puertos, en este caso aquí vemos que son ceros y se diferencia porque tiene una pequeña raya vertical aquí. Estos son ceros. Bueno, en el libro tiene la letra O y obviamente que no va a compilar el programa. Una vez que tenemos esto, ya está todo, ya tenemos escrito aquí el lenguaje C. Vamos a correrlo. Bien, ya tenemos aquí lo que viene siendo la memoria RAM y la memoria ROM. Salen más cosas, pero esos las podemos ignorar. Lo importante aquí es que la compilación sale completamente bien. Para esto sirve el lenguaje de programación en C. Nos generan un montón de archivos. Estoy en un compilador para microcontroladores. También es necesario aquí que a la hora que vamos a hacer la construcción o vamos a programar para un microcontrolador, debemos seleccionar el microcontrolador. Aquí en este caso lo tenemos en la parte superior. Una vez que tengamos seleccionado el microcontrolador, programar, compilar, y con eso estamos del otro lado. Aquí tenemos lo que viene siendo el hexadecimal, que es el archivo importante que vamos a utilizar. ¿Para qué? Bueno, pues necesitamos simular el microcontrolador. Aquí lo tengo, Bit Simulator. Esta es una versión de prueba. Y una vez que tenemos esto, vamos a File, Load Program. Tengo aquí muchas cosas, no importa. Buscamos programación PIC. Aquí tenemos el archivo. Bien, vamos a ver aquí microcontrolador vista activada. Tenemos todo activado. Vamos a darle step, vamos a start y vemos la función de el microcontrolador. Esto es lo que programamos, que se active un puerto cada X tiempo. Claro que viene dado por lo que tenemos en el lenguaje C. Cerramos, conservamos nuestro hexadecimal y regresamos a esta parte de programación. Si vemos, no existe mucha diferencia con lo que viene siendo una programación en C de otro tipo de cosas. Lo único que tenemos que saber para los sistemas embebidos es conocer la configuración, la ficha técnica del microcontrolador al que se quiere programar. Una vez que tenemos eso, lo demás es 100% o casi 99% igual. Gracias a que el lenguaje C es un lenguaje de alto nivel y lo podemos entender. No quiere decir que no se pueda hacer de otras maneras. Sin embargo, hacerlo en lenguaje máquina sería muy complicado, y actualmente las empresas utilizan la famosa frase que dice divide y vencerás, y a cada programador se le asigna un fragmento del código para que compile y verifique, cheque los errores y así tener finalmente el código total. Bien, sería todo por el momento.
Este, otra cosa que me parece interesante es que nosotros lo simulamos, sin embargo esto se puede hacer físicamente a través de dispositivos especiales para la programación de microcontroladores o sistemas embebidos, que se le administra este sistema de programación. Nosotros lo hacemos aquí a través de una simulación, como bien dice el programa, bastante efectiva, por cierto. Y bueno, creo que he tocado los temas los temas fundamentales del lenguaje de programación C. Hasta luego, muchas gracias por verlo. Saludos cordiales.